Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por venir, máxime en un día como el que estamos, ¿no? Que ya estamos en pleno verano, pero por eso es de agradecer mucho más, ¿no? Queremos dar el agradecimiento a Lisardo Aries y al Hotel NAP por recibirnos y ofrecernos este espléndido lugar para poder dar esta conferencia, ¿no? Tenemos que recordar algo que es importante, y es que estamos aquí precisamente porque lo que nos impulsa es la hispanidad. Y a nuestra derecha tenemos uno de los máximos exponentes, un exponente que no ha llegado hace 2 días, ni 3, ni 2 años, ni 10 años, no. Yo le comentaba, digo, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, yo por lo menos a ti, tú a mí no, pero somos 2 viejos conocidos. Y somos 2 viejos conocidos porque gracias a él, muchos españoles, entre ellos yo mismo, nos enteramos quién había sido Blas de Lezo. Y además nos enteramos también con más profundidad el papel de España en la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y el papel de Bernardo de Gálvez, ¿no? Y en 2 libros capitales suyos de hace un tiempo. Yo estoy aquí representando a Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación muy nueva, pero teniendo simplemente 2 años, está esforzándose de una manera encomiable por ayudar a divulgar lo que es la historia del conjunto de la hispanidad. No nos olvidemos nunca que la hispanidad no es España. España es simplemente una pieza del rompecabezas de la hispanidad. Eso es algo que tenemos que acabar de entender todos los españoles y al mismo tiempo todos los hispanoamericanos, porque a veces nos miramos unos a otros como si fuéramos diferentes y no podemos ser más iguales. Nos diferencia la tonada, pero es que la tonada de un asturiano no tiene nada que ver con la de un sevillano, y no tiene nada que ver con la de un valenciano, ni tiene nada que ver con la de un gallego. Es decir, las tonadas no hacen diferencia ni establecen fronteras. Lo que establece la unión son los principios y las virtudes que de alguna manera hemos ido creando entre todos. Héroes de Cavite trata fundamentalmente, como decía, de divulgar la hispanidad, haciendo hincapié en lo que ha sido la época de historia común. Aunque finalmente el objetivo de todos, ¿cuál es? No es simplemente divulgar y recordar aquello que pasó, sino poner los cimientos para aquello que tiene que venir. Llega el momento ya de una vez por todas en que los hispanos nos sentemos en una mesa, nos demos un abrazo, nos reconciliemos si es que hay algo que reconciliar y empezamos a ver qué posibilidades tenemos, a dónde queremos ir y ponernos de acuerdo para alcanzar ese destino común, porque si no, no habrá destino. Don Pablo Victoria Vilches tiene una larga trayectoria, ha sido diputado, se presentó por el Partido Conservador a la presidencia de Colombia, forma parte de varias academias de historia, alguna creo recordar que le ha dado algún problemilla precisamente por su postura prohispánica y alejándose de la leyenda negra. Y no quiero extenderme más. Simplemente creo que es el momento de que le demos la bienvenida y de verdad se merece un enorme aplauso. Bueno, pues muchas gracias, muy agradecido de estar rodeado tan de buena gente como son ustedes y particularmente también los políticos, porque yo he sido político y me encanta porque tenemos que entender que quien no hace política, se la hacen. Entonces la política es de las cosas más importantes y una actividad milenaria del ser humano. El ser humano no puede vivir sin hacer política de todo tipo, política familiar, política con los hijos, política nacional y provincial, en fin. Es importantísimo lo que ustedes están haciendo y logrando, sobre todo en estos pagos, pues es muy importante. Dicho eso, empiezo con una guerra
a la cual me aproximé pensando que las cosas eran distintas y que más o menos el relato que se había hecho en España y que todos ustedes seguramente conocen, pues era ese. Y en la medida en que fui indagando en fuentes españolas, en fuentes norteamericanas, hicimos un viaje a Nueva York, estuvimos en Puerto Rico conociendo los fuertes, en fin, y tal, y sobre todo mirando la documentación disponible, comencé a darme cuenta que el relato que ustedes conocen, o los relatos, porque hay como 3 o 4 relatos, más o menos que coinciden en algunos puntos, pues no era realmente cierto. Y entonces no me quedó más remedio que sustituir el relato por el dato. Y el dato creo que es mucho más fuerte que un relato, porque yo creo que finalmente cada país necesita también un poco la fábula para sentirse bien y para reconciliarse consigo mismo. En América, como todos ustedes saben, pues hay una fábula también que nosotros aprendimos desde niños. En los colegios, los españoles vinieron a robarnos, los españoles no permitían que tuviéramos o que los criollos desempeñaran altos cargos públicos, no permitían el conocimiento, los libros estaban prohibidos, en fin. Todos esos relatos que finalmente, pues inspeccionándolos, también los cambié por el dato. Y uno de los datos es el penúltimo libro que he escrito, que es El terror bolivariano. Y el segundo volumen saldrá a finales de este año. Es una investigación de 12 años. Pues esta no me tomó demasiado tiempo, pero realmente lo que lo conmociona a uno es la doble vara de medir. Bueno, ahora también tenemos una doble vara de medir en España, pero la doble vara de medir de los norteamericanos para justificar la guerra contra España. Porque también ustedes saben que la doctrina Monroe se estableció más o menos con la siguiente acepción: América para los americanos. Bueno, eso tampoco es cierto. América para los ingleses, para los holandeses, para los franceses. Es decir, América para todos menos para los españoles. En eso consiste la doctrina Monroe, porque saben que Francia tiene posesiones en la Guayana Francesa, Inglaterra en Jamaica, en fin, Holanda en Curazao, en fin. O sea, estamos rodeados de otros países en América de países a los que no se les aplicó la doctrina Monroe. En fin, pero la doble vara de medir de los norteamericanos comienza por unas caricaturas que me he permitido extraer de la prensa norteamericana de 1898. Y miren ustedes, pintan a los españoles como unos gorilas espantosos, sádicos, con un puñal ensangrentado, mírenlo ustedes, y los pobres cubanos aplastados y asesinados allí. Y claro, todo esto para ir condicionando al pueblo norteamericano a hacerse idea de que Cuba es el destino más próximo de una potencia emergente, de una potencia que necesita ocupar territorios para competir con otras potencias europeas que ya también emergían en los albores del siglo XX. En fin, pero claro, este gorila proviene de la leyenda negra a la cual se suscriben los norteamericanos, la incorporan y exigen permanentemente a los españoles abandonar Cuba o vendérsela. Queremos comprar la isla de Cuba, les ofrecemos 300 millones y mandan embajadores a negociar con el gobierno español
y finalmente España rechaza esas ofertas. Y aquí hay otro cuadro de 1877, colgando a un negro de un árbol, y esto era un espectáculo público, además, al cual asistían las autoridades norteamericanas. Pero miren el otro. El 23 de abril de 1899, un año después de la guerra, más de 2.000 personas asistieron a un linchamiento de este señor Sam House, a quien le cortaron las orejas, los dedos, los genitales, se le roció con queroseno y se le quemó vivo. Se llevaba a los niños a estos espectáculos y llevaban sándwiches y tal, y entonces comían y bebían mientras se ejecutaba de esta manera a cualquier pobre negro que hubiera cometido pues cualquier delito contra sus amos o contra la propiedad pública, en fin, cualquier cosa. Pero miren, el hígado y el corazón le fueron extraídos y cortados y los pedazos repartidos entre los asistentes. Esto es absolutamente verídico porque lo he tomado de fuentes norteamericanas, es decir, de los periódicos de la época. Y miren ustedes, en 1950, este linchamiento, pues a estos los ejecutaron y como ven, hay público detrás. No es la autoridad mediante una sentencia de muerte que ejecuta a estos señores, no, es el pueblo que los lincha. Y esta señora, Mary Turner, embarazada de 8 meses, la cuelgan de los tobillos de un árbol en 1918, la empapan en gasolina, le prenden fuego, le rajan el abdomen, le sacan la criatura y la pisotean y luego hacen tiro al blanco sobre el cuerpo de esta. El delito de esta chica, hacer declaraciones en un juzgado porque su marido le había pegado un tiro al amo porque había maltratado a su mujer y el tipo ya harto de los maltratos de este señor, pues le pega un balazo. Lo juzgan, lo condenan y la mujer que asiste al juicio pues protesta por una condena severísima. Cuando se trata de un maltrato, iba casi a matar a la chica esta, a la señora esta, y bueno, y entonces protesta, dice que es excesivo, que cómo así, y entonces la sacan a rastras y le hacen esto, y el pueblo asiste. Pues bueno, miren ustedes, de 1877 a 1950, 4.400 negros son linchados en espectáculos populares. Y ahí tienen uno que lo están fritando. Y miren ustedes quiénes asisten. Asisten personas bien vestidos, con corbata, etcétera. Todos son personas del poblado, en fin. Y es un espectáculo, pero no veo caras conmovidas, inclusive veo a una persona que se está medio sonriendo ahí. En fin. Esa es la doble vara de medir, porque resulta que quienes eran realmente crueles para los españoles, para los norteamericanos, eran los españoles, que maltrataban y vejaban permanentemente a los pobres cubanos, los mantenían en una pobreza extraordinaria. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, pero España, ¿de qué se lucraba manteniendo a los pobres cubanos en la pobreza? Pues es que nadie se lucra manteniendo a la gente en la pobreza. La gente hay que mantenerla realmente próspera para que un país se lucre a través de los impuestos y, en fin, a través del comercio y de toda la actividad económica. Es una contradicción en términos, no resiste ningún análisis serio. Pero como hubo una sublevación en Cuba, en 1868 duró 10 años y luego se hizo una paz y algunos no quedaron contentos con la paz de San Juan y luego se volvieron a levantar unos guerrilleros y tal. España mandó a un señor, un general Weyler, que pacificó a la fuerza el país. Por supuesto que hubo muchas bajas, hubo muchos muertos, pero hay una circunstancia que vale la pena tener en cuenta, y es que en la guerra civil norteamericana del norte contra el sur, ninguna potencia europea se metió en el cuento. Nadie se metió a decir absolutamente nada contra Estados Unidos ni contra el sur, que defendían la esclavitud, o contra el norte, que decían que había que terminarla. Nadie se metió en ese conflicto.
pero en el conflicto de Cuba sí se metió Estados Unidos como potencia emergente. Nosotros ponemos el orden, aquí el orden norteamericano, porque los españoles son unos salvajes, ignorando todo lo que les he mostrado. Ese es el salvajismo. En Cuba nunca ocurrió una cosa de estas. Pero miren, el Maine, claro, estalla en La Habana, y es la excusa perfecta para decir que los españoles lo volaron. Todos sabemos hoy en día que las investigaciones que posteriormente se hicieron, inclusive en 1990, por ahí tal, nuevas investigaciones, se comprobó hasta la saciedad que ese barco, que la explosión era de adentro hacia afuera y que lo que había explotado eran las calderas, en fin. Pero al margen de ese tema, es que para que ustedes lo sepan, ya habían explotado por lo menos otros 6 barcos. En mi libro los identifico en distintas partes del mundo. O sea que los barcos norteamericanos de acero, los cruceros, en fin, y los barcos de guerra, estaban relativamente mal construidos. Estados Unidos no tenía una experiencia naval de construcciones navales como la tenía España, y tampoco una experiencia marinera como la tenía España de 500 años de estar trasegando y estar batallando en todos los océanos contra todos los enemigos de España. Estados Unidos no, es la primera flota que pone al servicio de su política internacional y, por supuesto, es la excusa perfecta. Pero ¿para quién sirvió esa excusa? Bueno, para el agiógrafo de Dios. ¿Y por qué le llamo yo el agiógrafo de Dios? Porque es que el señor McKinley, presidente de Estados Unidos, reúne a su gabinete un buen día y les dice: mire, señores, les quiero contar lo que me ha pasado recientemente. Todas las noches yo salgo a caminar por los jardines de la Casa Blanca y tal, y yo rezo y le pido a Dios guía y, en fin, que guíe mis pasos en este importante cargo que desempeño y tal. Y una noche, hace poco, la última noche, paseándome por los jardines de la Casa Blanca, caí de rodillas porque oí la voz de Dios. Y Dios me habló y me dijo que tenía que ir a evangelizar las Filipinas. Oye, bueno, este señor no tenía primero ni idea de dónde quedaban las Filipinas, debo decirles, no sabía dónde quedaban las Filipinas. Pero lo segundo es que tampoco sabía que España llevaba 400 años en las Filipinas y que ya estaban evangelizadas. Pero bueno, Dios le daba unas instrucciones muy curiosas. En fin. Pero después del estallido del Maine y de que los Estados Unidos no permiten que buzos españoles bajen a mirar el pecio, a ver si realmente fue una mina española, que no podía haber ninguna mina en el puerto de La Habana porque también habría causado estragos a los barcos que atracaban en el puerto de La Habana, barcos comerciales o de pasajeros. O sea, una estupidez completa. Pero no permitió que buzos españoles bajaran con los buzos norteamericanos a inspeccionar el casco del buque. El caso es que este negocio se comienza a complicar. Y el 26 de febrero, el almirante Cervera, que ya estaba prevenido de que posiblemente iba a haber un conflicto armado que se aprestara a defender la isla de Cuba y Puerto Rico, le escribe al ministro Bermejo y le dice: me pregunto si me es lícito callarme. Si ocurre la total ruina de España, y todo por defender una isla que fue nuestra y ya no nos pertenece. Con esto quiero decir que el almirante Cervera no quería ir a defender la isla. Es más, le propuso al gobierno, está en el libro, que la isla se defendiera sola. Pero ¿cómo que se defienda sola si es territorio español, como lo es Andalucía o como lo es La Coruña, en fin? Y el 4 de marzo el ministro le escribe a Cervera: aún ondea en Cuba nuestro pabellón y el gobierno, interpretando los sentimientos patrios a una costa de tantos sacrificios, desea que no se desmembre aquella posesión española
de nuestro territorio. Más claro no canta un gallo. Este es el gobierno que le dice, no señor, vamos a ir a, si hay guerra, vamos a defender nuestro territorio. Cuba y Puerto Rico, las últimas dos posesiones de España en América después de 15 años de guerra en el continente, que empieza alrededor de 1810 y termina con la batalla de Ayacucho en 1824. En fin, y la cosa se sigue complicando. El 15 de febrero, el ministro Bermejo le dice a Cervera, tomarán posición cuando venga el conflicto, procurando destruir Cayo Hueso, donde tiene su depósito de municiones, víveres y carbón, la escuadra de Estados Unidos. Es más, inclusive se habían hecho planes para bombardear Nueva York. Y el 16 de febrero, un día después, Cervera le escribe a Bermejo, miedo me da pensar en las resultas de un combate naval. Y miren ustedes, lo pongo en rojo, aun cuando nos fuera ventajoso, porque ¿dónde remediaríamos nuestras averías después de un combate? A ver. Y el 4 de marzo, Bermejo, finalmente, poco exasperado, le contesta a Cervera, en La Habana, señor, pues ¿dónde más va a remediar las averías? Pero es que pues, ahí se pueden reparar, pero es que los norteamericanos, los yanquis, tienen el mismo problema. En un combate naval, pues tienen que ir a remediar sus averías pues, a Nueva York o a Cayo Hueso o a donde quieran. O sea, esa no es una consideración. Bueno, pues el 7 de marzo Cervera le escribe a Bermejo, bueno, yo hablo de lo que no conozco. Es una simple reflexión que se me ocurre. A ver, yo creo que estas cosas en la carrera militar o de la Armada, pues no deben ser una ocurrencia. Realmente, pues creo que, en fin. El 20 de abril, Bermejo le escribe a Cervera un telegrama y le dice, salga con todas las fuerzas para proteger la isla de Puerto Rico que está amenazada. La inteligencia española dio cuenta de que la Armada norteamericana se preparaba para un asalto, un combate naval en las aguas de Puerto Rico. Y lo lógico es que si iba a haber un estado de guerra formal, pues que España acudiera a las aguas de Puerto Rico a defender a Puerto Rico. Pero miren, las instrucciones de Estados Unidos a su flota, porque los norteamericanos también tenían miedo de un enfrentamiento y de cómo les iba a ir en un enfrentamiento, además porque las potencias europeas decían que España ganaba esa guerra. Lo decían los ingleses también, que han sido nuestros enemigos seculares. España gana esa guerra, les van a dar una muenda de Padre nuestro y Señor mío, era lo que decían. Pues bueno, el 21 de abril, al día siguiente, Cervera responde al ministro, mientras más medito, mayor es mi convicción, que continuar viaje a Puerto Rico será desastroso. Bueno, Estados Unidos instruye a su flota nunca enfrentar a los españoles, a la flota española, 1 a 1. Siempre 2 a 1. 2 flotas contra 1. Esas eran las instrucciones, porque tenían miedo. Es más, tanto miedo tenían de que España iba a actuar con toda su fuerza, que apagaban las luces de Nueva York todas las noches, porque creían que el bombardeo iba a ser de noche para proteger también los buques españoles de la artillería de tierra. Entonces apagaban todas las luces de Nueva York. Muy bien, el 22 de abril, Cervera le escribe a Bermejo, a pesar de persistir en mi opinión, haré lo que pueda, rechazando responsabilidad de las consecuencias. De esta expedición no se puede esperar más que la destrucción de la escuadra. O sea, no quiero combatir, señores, no me manden allá. Pero es que están locos. Y a ver, entonces, ¿cómo? Si va a haber guerra, entonces, ¿qué? ¿Los esperamos dónde? Si es que hay que combatir, ya sea allá o aquí, porque vendrán acá, vendrán a las Canarias o vendrán al Mediterráneo a bombardear a Cádiz o a Málaga, en fin. O sea, la guerra es inevitable.
hay que combatir. Y preferentemente, pues combatir allá, porque lo que quieren los norteamericanos es apoderarse de Cuba y de Puerto Rico. Es que casi que se lo escribieron en las paredes de la Moncloa. O sea, era así. 22 de abril, Bermejo a Cervera. El fundamento de las instrucciones, para que le quede claro, ¿no?, es encomendar a vuestra excelencia la isla marítima, la defensa marítima de Puerto Rico. No hay vuelta atrás, son órdenes perentorias, absolutas. Hay que ir a defender a Puerto Rico, ni siquiera a Cuba, porque la amenaza estaba en Puerto Rico, por los servicios de inteligencia. Ahí está la flota. Pero claro, Cervera no va a Puerto Rico, desoye totalmente las órdenes, no va a Puerto Rico. Y los norteamericanos, cansados de esperar, allí, flotando, esperando, pues deciden bombardear a Puerto Rico, a San Juan de Puerto Rico, con tan mala puntería que el 80% de todas las granadas tiradas contra San Juan de Puerto Rico no daban en el blanco. Solo hubo un muerto y 2 heridos, o sea... no, 3 muertos, perdón, 3 muertos. Ahí tengo los nombres de los muertos. Es que no daban en el blanco. Los cañones de los barcos norteamericanos eran tan pesados que cuando los apuntaban por una de las bandas de estribor o de babor, el barco se escoraba. Es decir, imagínense, los cañones apuntaban y los barcos se escoraban. Claro, pues es que no le daban así, no le daban ni al agua, pues, o sea, es que era así. Y créanme que esto lo he estudiado barco por barco, tiro por tiro. Es más, le tengo contabilizado todos los tiros que le hicieron a San Juan de Puerto Rico. ¿Y saben qué? Se vendían los proyectiles que no explotaban a 20 o 25 dólares la pieza, como souvenirs, como recuerdos. Y la gente las compraba. ¿Tiene un proyectil? Sí, yo tengo uno, te lo vendo. Era así. O sea que, por eso yo digo, esta guerra no debió perderse, porque además los tiros de los cañones con menor calibre, un poco menor calibre de los españoles, pues eran mucho más precisos, tenían una precisión de 3-1, para que lo sepamos de esa manera, y luego les muestro el cálculo con exactitud. Y además los barcos españoles, que eran acorazados, no crean ustedes que eran de madera y que mandaron a este señor allá a que lo destruyeran, no. Los barcos españoles eran mucho más maniobrables que los barcos norteamericanos, porque los barcos norteamericanos tenían mayor blindaje, sobre todo en el centro del casco, en el centro, ni en la proa ni en la popa, sino en el centro. Y eso pesaba mucho y los barcos eran muy lentos, con lo cual los españoles podían haber maniobrado en un combate naval de alta mar con mucha mayor solvencia naval. En fin, pero adicionalmente, porque los tiros en un combate naval no se hacen así y caigan sobre la cubierta de los barcos, sino que se hacen así y le da a donde no hay mucho blindaje, que es toda la estructura de la cubierta de los barcos. Tú no apuntas al casco, como antiguamente en los barcos de madera, de los barcos de línea, pues era destruir el casco para que se hundiera el buque, pero bueno, solo lo harían las torpederas tirándole torpedos por debajo de la lumbre del agua. Es que es así en un combate naval. En fin, el ultimátum. Estados Unidos se pone serio y le dice: exijo, ¿no?, que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno sobre la isla de Cuba y retire de Cuba y de las aguas cubanas sus fuerzas terrestres y navales. ¿Con qué derecho puede Estados Unidos decirle a España que retire de su territorio, las fuerzas navales? Y España inmediatamente responde. Es que la respuesta de España es inmediata. Le da 3 días para que decida y España responde al día siguiente.
Le dice, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, en nombre de mi augusto hijo, el rey don Alfonso XIII, y como reina regente del reino, vengo a decretar lo siguiente. Artículo primero, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y nosotros. Es la declaratoria de guerra. España declara la guerra. No es Estados Unidos. Estados Unidos entrega un ultimátum y España le responde con la guerra. Claro, aquí nos detenemos en la primera pregunta de la fábula o de la historieta que se ha tejido. Es que hubo una conspiración masónica para entregar y hacer el paripé de una batalla, enviar a este señor a que lo maten allá y tal, y que maten todos los marinos, y entonces con eso entregamos la isla de Cuba. Yo creo que eso es un poco una fantasía que no tiene asiento en la realidad. Bueno, las luces de Nueva York se apagan, vemos la foto del almirante Cervera, y comenzamos a examinar las escuadras, pero no voy a detenerme en todo el detalle porque sería absolutamente improcedente, pero lo cierto es que pongo en rojo que España en sus barcos de guerra tenía 120 cañones y 33 tubos lanzatorpedos. Los norteamericanos tenían 96 cañones y 36 tubos, claro, 96 cañones que no daban en el blanco esencialmente, o muy poco, pues claro, finalmente algunos dan en el blanco, pero no todos. Y la fuerza militar de tierra desplegada por España eran 191.829. Y es la fuerza militar que logro establecer en los datos de 1897, porque los datos de 1898, que es cuando ocurre el conflicto, son un poco contradictorios unos con otros, y entonces decidí desechar eso y poner los datos de 1897, que son datos precisos de las propias fuentes españolas. El hecho es que creemos que España logró en 1898 tener 250.000 hombres, pero es un poco especulativo de mi parte. Bueno, miren ustedes, la contraguerrilla cubana eran 85.000 voluntarios que combatían las guerrillas contra España, y los guerrilleros contra España eran 45.000. Esto a nosotros nos da pues una fuerza militar enorme de 280.000 hombres, cerca de 280.000 hombres. Eso es un montón de gente. Les quiero comentar, los rusos invadieron a Ucrania con 110.000 o algo así. Bueno, pues esto es un montón de gente. Además, una fuerza que ya estaba aclimatada, que, pues hombre, claro que daba malaria por ahí con los mosquitos y tal, pero ya estaba aclimatada esencialmente, y además muy bien armada con fusiles Mauser, fabricados aquí en España, que tenían la característica de que no humeaban el humo de la pólvora negra. Y lo digo porque el armamento norteamericano, cada vez que disparaban salía un humo negro, y entonces los españoles localizaban inmediatamente el humo negro y disparaban y mataban al adversario. Y en cambio los españoles disparaban con una pólvora que se llamaba cordita, que no producía humo negro. Pero miren ustedes, después de la orden de combate que hemos visto, que vaya a Puerto Rico a defenderla, pues el almirante Cervera llega a Martinica, que es viene de Cabo Verde, y para en Martinica. En Martinica le dice, no, aquí no vaya a comprar carbón, porque nosotros somos neutrales, nosotros no tenemos nada que ver con esta guerra, váyase aquí, chao, chao, bambino, y se va entonces a Curazao, donde teóricamente lo estaba esperando un barco con 5.000 toneladas de carbón, que era el Restormel, que venía de San Juan de Puerto Rico, que lo iba a alcanzar allí para entregarle carbón, pero cuando él llega a Curazao, los de Curazao les dicen, no, aquí tampoco, holandeses, no, nosotros somos neutrales, le damos 600 toneladas y quede muy agradecido, pero eso sí, las carga en alta mar, porque aquí en este puerto no. En fin, pero miren ustedes, de Curazao, de Martinica a Puerto Rico,
o Curazao, Puerto Rico, hay 2.485 millas marítimas. Pero resulta que el almirante Cervera decide irse a Santiago de Cuba incumpliendo todas las órdenes, no se va a Puerto Rico. Y en Puerto Rico, después de un bombardeo, le disparan 9.000 y pico de cañonazos. Luego yo les doy exactamente los datos, porque los españoles eran muy cuidadosos, ellos apuntaban cuántos cañonazos. Es que aquí había la manía de apuntarlo todo, y por eso tenemos el consejo de, pues, en las Indias, en Sevilla, todo el archivo de todo lo que se hizo en América, y en fin, todo, porque era un poco maniáticamente, apuntaban todo. En fin, descubrían un riachuelo y llevaban notario y tal, y tomaban nota de y lo bautizaban además. Entonces, se va a Santiago de Cuba. Es decir, señores, recorre 857 millas adicionales. Entonces, la pregunta es, si este hombre no tenía carbón, como en efecto dicen, que lo mandaron prácticamente sin carbón a este señor, ¿cómo va a recorrer 857 millas adicionales? Es decir, de Cabo Verde, Martinica, Curazao a Santiago de Cuba hay 3.342 millas, y fíjense ustedes que a Puerto Rico 2.485, pues son 857 millas adicionales. Es decir, no se mete en Santiago de Cuba por falta de carbón ni por nada. Y entonces, claro, uno cuando comienza a mirar estos datos, dice, bueno, a ver, pero si las órdenes era ir a defender a Puerto Rico. Pero con este ítem bien importante que debemos tener en cuenta, ¿cómo es posible? Si los americanos le disparan 9.000 y pico de tiros a San Juan de Puerto Rico, los barcos se quedan sin munición para los cañones, y entonces se devuelven a Cayo Hueso a cargar munición y cargar carbón y pertrechos. Si Cervera hubiera estado en las Antillas, flotando allí, esperando, coge a la Armada norteamericana sin municiones, yendo hacia Cayo Hueso, hacia la Florida, y la acaba, porque él tenía todo, no había disparado un solo tiro hasta este momento. Bueno, pues se darán cuenta que ya comienza a materializarse la sospecha fundamentada de que no quería combatir. Nadie lo mandó a meterse en una ratonera a Santiago de Cuba, donde tenía que entrar por un canal marítimo en fila india. Y una vez allí, ¿por qué no entra? Cuando lo bloquean, ¿por qué no entran los americanos a combatirlo dentro de la bahía? Por las mismas razones que él tampoco debía haber salido, porque los americanos tenían que haber entrado también en fila india, y él los hunde uno por uno. Se cae de su peso. En fin. 21 de mayo. El 19 de mayo entra el almirante Cervera, y hay dos barcos mercantes norteamericanos artillados, pero que son barcos de pasajeros, que simplemente les han puesto cañones. Y están ahí vigilando, a ver, buscando a ver dónde estará Cervera. Entonces se les ocurre estar por ahí mirando por Santiago de Cuba, a ver dónde lo encuentran. Y Cervera pasa el 19 de noche, los barcos tienen las luces encendidas, Cervera tiene las luces apagadas, y entra con toda su flota, y entra a la ratonera. Pero si cruza por el lado de ellos, ¿por qué no los ataca? Pues bueno, no los ataca, pasa de agache. Entonces, el 21 de mayo, Vicente Manterola, comandante general del apostadero de La Habana, le dice: venga para acá, almirante Cervera, vuestra excelencia, venga para acá, que aquí le tenemos 20.000 toneladas de carbón si es que le hacen falta. Todavía no ha llegado la flota americana, todavía él no está localizado. Véngase para acá. Y además
quedaría o habría quedado amparado por la artillería de tierra de La Habana, que era formidable. Ciertamente mucho más poderosa que la artillería de tierra de Santiago de Cuba. Porque claro, en una guerra, como ocurre siempre, el país enemigo va hacia la capital, para tomarse la capital, que es el centro del poder político y militar, evidentemente. Luego La Habana estaba muy fortalecida con cañones, etc. Y además con minas antibuque. En fin, respuesta de Cervera. Hombre, mi venida a Santiago de Cuba ha sido algo casual, pues conforme a las instrucciones debía ir a Puerto Rico. ¿Algo casual? Pero ¿cómo así? Algo casual. Esto es exactamente como lo escribió él. Hombre, mucho más largo, pero es que he extraído lo importante del telegrama. ¿Cómo que casual? Uno no hace en plena guerra algo casual. El 24 de mayo, el general Blanco, que es el gobernador general de Cuba, le escribe al general Linares, que es el comandante de la plaza de Santiago de Cuba, y le dice, mire, si Cervera no gana horas, se va a ver encerrado. ¿Por qué lo dice él? Porque es que ha visto pasar la flota norteamericana por La Habana, buscando a Cervera. Claro, no lo encuentra en La Habana, sigue derecho. Ha pasado por aquí, dígale al almirante que salga de ahí, que lo van a bloquear. Al día siguiente Cervera le responde, o el general Blanco le manda ya directamente a Cervera el siguiente telegrama, ¡urgente! Estados Unidos se propone encerrar nuestra escuadra, allí, a donde usted sabe. Y Cervera al general Blanco le responde, recibo oficios sobre movimientos de escuadras enemigas. Lamentable que la escuadra no saliera ayer. La escuadra no saliera. Mi escuadra, no, la escuadra no saliera ayer, que lo iban a dejar a él en tierra. Lamentable que la escuadra no saliera ayer encendida como la tenía. Pero si es que la tenía, porque claro, le estaban insistiendo, salga. Y encendieron las calderas. Bueno, las calderas tomaban 24 horas en habilitarse para salir, digamos, porque son barcos de vapor, finalmente, ¿no? Y las tenía habilitadas. Lamentable, dice, lamentable que no saliera ayer, pero ¿cómo? ¿Lamentable? Pero si es que usted tiene el mando de esto. Y Cervera queda bloqueado por la mitad de la escuadra, el 29 de mayo, por la escuadra de Schley. Porque los Estados Unidos, que tenían orden de enfrentar dos escuadras contra una, nunca una contra una, pues de tanto buscarlo, dividen la escuadra, la escuadra del almirante Sampson se divide en dos, una por el norte y otra por el sur. O sea, queda la mitad de la escuadra. Si Cervera hubiera salido y hubiera cogido hacia La Habana por el norte, se encuentran con la mitad de la escuadra norteamericana y le da con la escuadra completa suya. Si decide meterse por el sur, se encuentra con la mitad de la escuadra de Schley y él con la escuadra completa la habría hundido. Y yo creo que Estados Unidos, ante un desastre de esos, se habría allanado a decir, bueno, hagámonos pasito, a ver, venga, sentémonos a la mesa, seamos amigos, miremos a ver cómo arreglamos este conflicto. En fin. O sea, tuvo del 24 de mayo al 29 de mayo para salir de allí y enfrentar una de las dos mitades en alta mar. Ahora bien, ¿por qué no escondió las dos torpederas que tenía en una ensenada, en alguna ensenada, en las afueras de Santiago de Cuba? Las hubiera escondido y hubiese atacado de noche a la flota norteamericana con torpedos, la habría hundido toda. ¿Por qué la habría hundido toda? Por la sencilla razón de que la flota norteamericana, cuando bloqueó al señor Cervera en la bocana de salida de Santiago de Cuba, iluminaba la salida con los reflectores.
Y si las torpederas hubieran estado escondidas por ahí, vienen de noche y tome, y hunden toda la flota norteamericana. Pero no se le ocurrió esconder las torpederas afuera. Entonces, miren, ahí está, la flota norteamericana dividida en dos, una por delante, una por el norte, otra por el sur, y lo bloquean. Usted de ahí no sale, señor. Pero entonces viene algo sumamente curioso, la profecía de un desastre autocumplido. Cervera le escribe al nuevo ministro, porque claro, Bermejo es destituido por el desastre allá de las Filipinas, que era otro inepto, y lo destituyen, inclusive le hacen un consejo de guerra, lo destituyen y ponen a Ramón Auñón como nuevo ministro de Marina. Y escribe, dice Cervera, estamos bloqueados. Califiqué de desastrosa la avenida para los intereses de la patria. Hechos empiezan a darme la razón. A ver, ¿quién le dijo a usted que se metiera allí? O sea, ¿cuáles hechos? ¿De qué está hablando? ¿De la avenida a dónde? A Santiago de Cuba, pero si nadie le ha dicho que vaya allí. Y en segundo lugar, ¿cuáles hechos empiezan a darme la razón, señor? ¿Que usted está bloqueado? Pero luego veremos que Cervera piensa que es él el que ha bloqueado a la flota norteamericana. Esto es muy curioso. Bueno, como se ha dicho que el pobre no tenía carbón, miremos el carbón. Hago unos cuadros de barco por barco y del consumo de carbón según los datos del almirante Cervera, entregados a él por el maquinista mayor de la flota. No sé, señores, francamente, si esto se hizo a propósito. No puedo saber si los datos son engañosos a propósito o simplemente que fue un mal cálculo del maquinista mayor para que estos son los datos que tiene España oficialmente registrados. Pero sí me resultan un poco sospechosos. Pero en fin, no puedo especular de que fue un engaño a propósito. Y entonces aquí hago los cálculos con esos mismos datos, el consumo de Martinica a Curazao, ¿no? Antes el consumo de Cabo Verde a Martinica, luego de Martinica a Curazao, luego de Curazao a Santiago de Cuba, y resulta que con los datos del almirante Cervera, pues habría tenido un déficit de 364 toneladas, con lo cual se habría quedado flotando en las Antillas. Si esos datos fueran ciertos, se habría quedado flotando sin carbón en las Antillas. Luego, los datos no pueden ser ciertos. Usando el mismo consumo por milla marítima que el almirante Cervera dice que consumían los buques. Con lo cual, descartamos totalmente que eso hubiera sido posible. Y miren ustedes, y con los mismos datos de Cervera, si se hubiera ido a Puerto Rico, habría tenido un superávit de 224 toneladas en promedio por cada barco. Está en rojo. Ese es el promedio. Con lo cual, me resulta alucinante que se hubiese dicho que ese era el consumo, o por lo menos, si ese realmente era el consumo, pues primero, no pudo haber llegado a Santiago de Cuba. Segundo, habría sido mejor ir a Puerto Rico, porque se habría ahorrado, habría tenido un superávit de 224 toneladas. Bueno, pero tenemos el dato de Víctor Concas y Palau, miembro del Estado Mayor del almirante Cervera, que dice: ningún barco de la escuadra llegó a Santiago de Cuba con menos de 100 toneladas. El que menos tenía era el Oquendo. El que menos tenía eran 100 toneladas. Esto es de la fuente directa de los barcos. En fin. Entonces, desde un principio, el almirante Cervera, a mi juicio, evita todo combate. Si estaba Cervera en Martinica, ¿por qué no se fue a Puerto Rico?
¿Por qué de Curazao no siguió a defender a Puerto Rico? ¿Por qué no atacó al enemigo cuando sin carbón se retiró de Puerto Rico a reabastecerse a Cayo Hueso? ¿Por qué de Curazao no carbonea en Santiago y sale hacia La Habana, donde le urgen que vaya? Y, quinto lugar, ¿por qué no lo hace si tuvo 6 días para hacerlo? Bueno, pues yo creo que rehuía trabar combate. Ahora bien, el general Linares al general Blanco le escribe lo siguiente. El general Blanco es el gobernador general de Cuba. Cervera ha decidido, porque estaban exasperados, no sabían por qué Cervera no quería salir. Cervera ha decidido permanecer aquí hasta estar seguro de no ser perseguido por los americanos. ¿Cómo que hasta estar seguro de que los americanos no lo iban a perseguir? Es decir, de hecho, está diciendo que no quiere, que lo único que quiere es huir. Cuando dice, no ser perseguido por los americanos cuando intente dejar el puerto, esperará hasta que hagan un movimiento sobre Puerto Rico. No, señor, ya lo habían hecho y él lo sabía. Cree que lo mejor será ir a Curazao. ¿Pero cómo a Curazao? Si en Curazao le dijeron aquí no venga, que somos neutrales. Pero a ver, señores, a mí esto me deja absolutamente, en un estado de confusión mental, que todo apunta a que se estaban enloqueciendo, creo yo. El principio del fin. Lo bloquean. Ahí está la flota norteamericana, llega toda completa, y se ponen a 1000 metros de noche. Hombre, se retiraban de día para que los cañones de la Socapa y del Morro no los alcanzaran. Claro, entonces se retiraban. Los cañones tenían 2500 metros de alcance y las ametralladoras del Morro y de la Socapa, de la bocana de la entrada a Santiago de Cuba. Entonces se retiraban de día y de noche se acercaban a 1000 metros, con lo cual estaban a tiro de ametralladora o de cañón o de ambos. Y encendían los reflectores para iluminar la bocana en la negrura de la noche para vigilar que Cervera no se les escapara. Y entonces, ¿por qué no le disparan a los barcos de noche? ¿Por qué no le disparan a los barcos? Ah, yo encontré la razón. Y no la van a creer. Ya llegaremos a eso. Cervera acorralado e inutilizado por la escuadra enemiga. Las fuerzas terrestres, claro, si ya lo han bloqueado ahí, la escuadra de Cervera ya no sirve para nada. Entonces los americanos improvisan una infantería de marina con Roosevelt a la cabeza de los Rough Riders de Roosevelt, un poco de gente que estaba desocupada, que había peleado en la Guerra Civil Norteamericana de 1865 y tal, no sé qué, y habían peleado, y entonces arma él su grupo con otros voluntarios mal entrenados porque prácticamente ninguno tenía experiencia de combate, y el ejército regular norteamericano, en total, 16.000 hombres. 16.000. ¿Cuántos tenía España, según se acuerdan ustedes? 191.000 por lo menos, más 85.000 guerrilleros. Listo, tengamos eso en mente. Entonces, desembarcan en Daiquiri. Estados Unidos nunca había desembarcado en ninguna parte, nunca. Había peleado su guerra civil en tierra. Y desembarcan de la manera más desastrosa que ustedes se puedan imaginar. Yo les sigo la pista a todo esto porque es que estos tipos tiran al agua a los soldados sin armamento. El armamento flota, llegan las mochilas a la playa, tiran los caballos al agua, algunos cogen y se van para Haití, los caballos. Algunos se ahogan, otros llegan a la playa. El desastre, el caos de desembarco. Pero viene la otra pregunta, ¿y dónde estaba el ejército español? Los planes iniciales eran combatir, por supuesto, el desembarco.
Pero los planes luego se cambiaron porque, hombre, Cervera está bloqueado ahí, nosotros nos acercamos hacia las playas desde lo alto, porque hay manigua, bosque espeso arriba y ladera, y aquí está la playa, y aquí tiraron a los norteamericanos, pues desde aquí los ametrallamos. No, porque es que la Armada está allí y nos bombardea. Señor, ¿pero cómo los va a bombardear si es que no le dan al agua? Es que no atinan. O sea, no teman, porque ustedes los ponen ametralladoras ahí, espaciadas y tal, y acaban con el desembarco en un minuto. No. Entonces se nos ocurre que hay que hacer una trinchera de 9 kilómetros para defender a Santiago de Cuba. Y listo, y entonces hago el cómputo de cuántos hombres defendían a Santiago de Cuba y da 200 hombres por kilómetro. 200 hombres por kilómetro. Y estos desembarcan con 16.000, perdón, rompen la línea por cualquiera de los puntos. Porque, o sea, son 200 hombres por kilómetro. Rompes la línea. Y en la guerra no se puede dejar romper las líneas. Es que es así, elemental. Mi querido Watson decía por ahí. Es elemental. Bueno, en fin, el hecho es que viene la pregunta, ¿quién bloquea a quién? El general Linares al general Blanco. Mire, aunque Cervera hubiese sido bloqueado, le dice el general Linares a Blanco confidencialmente, le manda un telegrama a La Habana desde Santiago de Cuba y le dice, mire, aunque Cervera hubiese sido bloqueado, le lisonjeaba tener inmovilizada la flota americana. Dice que es el único servicio eficaz que él le puede prestar a España. Aprovechará otra ocasión de salida para cambiar de puerto, a donde dice él, a donde también se lo van a bloquear. Así que si cambia de puerto lo van a bloquear donde quiera que vaya. Doy a vuestra excelencia estas explicaciones para que conozca la causa de su inacción. Es decir, está delatando. El general Linares, comandante de la Plaza de Santiago de Cuba, que este señor no se mueve a hacer nada porque está complacido de tener inmovilizada la flota americana. ¿Pero quién es el inmovilizado? Y el desembarco. ¿Por qué no los atacan? Miren miren el caos. Es que es patético. Amarrando ahí un barquito. En fin, ahí, mire, los soldados no tienen las armas en la mano para defenderse en una cabeza de playa. En fin. Y miren ustedes lo que dice el teniente Müller, testigo de toda la guerra. Encuentro su diario. Y miren lo que dice en el diario, es un tocho grueso día a día de lo que sucede en la guerra, pero tomo algunas cosas para la conferencia. Dice, ya por el sistema de espoletas, ya porque muchas granadas no tuviesen completa su carga de pólvora, dice él, 1/8 nomás. Es lo cierto que muchas no explotaban. Como se lanzaron tantas contra Santiago, muchos deseaban conservar una como curiosidad, se vendían a 20 pesos. Y claro, pero esto era conocido desde Puerto Rico, porque Puerto Rico se comunicaba con La Habana. Nos están atacando, ¿no? Hemos tenido 4 bajas, nos han tirado 9.000 cañonazos. Estos señores no atinan. Es decir, se sabía lo que había ocurrido en San Juan de Puerto Rico. ¿Cómo no se iba a saber lo que estaba ocurriendo allí en Santiago de Cuba, que tampoco atinaban? Es que si no atinaban en San Juan de Puerto Rico, tampoco atinaban en Santiago. Bueno, excusa. Bueno, que es que temían, si ponían tropa allí a ametrallar a los que desembarcaron, pues que de pronto eran bombardeados por la escuadra americana que no atinaba. Bueno, en Puerto Rico el almirante Sampson disparó 1.000 proyectiles. Solo el 20% llegó a reventar. Estas son cifras dadas por otro de los que hicieron un diario de guerra en Puerto Rico, otro oficial. El 80% no dio en el blanco.
Muertos: Nicanor González, Domingo Montes, Sierra Aguilar y un señor Benavides, que no pude conocer su nombre, pero el apellido sí, o sea, 4 muertos. Disparos en Santiago de Cuba, 9.433, dieron en el blanco 122, el 1,3%. Disparos españoles en la huida, no en el enfrentamiento, no, huyendo. Dieron en el blanco 64, el 4,2%, pues eso nos da 3-2 a 1 a favor de España. Porque no es lo mismo disparar uno huyendo y corre y dispare que uno enfrentarse, o sea, no es lo mismo, y sin embargo, mire, 3,2 a 1. En fin, miren el caótico desembarco. Pero bueno, la relación de fuerzas terrestres españolas, 5.258 los que defendían Santiago de Cuba, sí, en esa línea de 9 kilómetros de largo. 5.258. Este señor, general Vara de Rey, fue un héroe. Defendió el Caney con 527 hombres, lo atacaron 6.000. Decía el almirante o el comandante que atacó, no era ningún fuerte, era un pequeño villorrio que se llama el Caney, que eso se lo tomaba en 2 o 3 horas y le tomó 10 horas tomarse con 6.000 hombres, porque los españoles pelearon con una ferocidad increíble. Y finalmente solo quedaban como 60 hombres, todos los demás muertos. Se refugian cerca de una iglesita que hay allí y el general Vara de Rey sigue dirigiendo el combate, la defensa, ya solo con 60 hombres, algo así, inclusive levantando la espada, y lo ametrallan y le parten las piernas con una ametralladora, y cae, y llegan los camilleros, y lo ponen en una camilla y tratan de socorrerlo para llevarlo a un hospital, matan a los camilleros, llegan otros camilleros, cogen la camilla y matan a los segundos camilleros. Llega su hermano a socorrerlo, matan al hermano, cae encima de esto. Llega su sobrino a socorrerlo, matan al sobrino y cae encima y viene una bala de cañón y ¡pum! Y los acaba. General Vara de Rey fue un gran héroe, y tanto que los propios norteamericanos, admirados de la valentía de este señor y cómo dirigió el combate hasta el último momento, le hicieron un homenaje militar al enterrar sus restos y pronunciaron unas palabras, las tengo en el libro, absolutamente conmovedoras, entre ellas decir que se tiene que amar mucho a la patria para haber dado lo que dio el general Vara de Rey y los soldados que finalmente los mataron a todos, dieron su vida por España de la manera más increíble. Claro, yo alguna experiencia militar tengo en cursos que he tomado en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Mi mujer y yo hemos hecho todo el curso hasta ser mayores del ejército colombiano, que creo yo que es uno de los 3 o 4 mejores del mundo, con mucha experiencia de 60 años de guerra contra la guerrilla. Hasta los Estados Unidos manda a sus oficiales a entrenarlos en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y Chile también, y otros países. Y algo conozco de esto, y la verdad es que si este era un puesto de avanzada, ¿cómo es posible que no le hayan suministrado refuerzos para que no se tomaran ese puesto? Porque una vez tomado el puesto quedan libres para romper la línea de 9 kilómetros. Es que es así. Y bueno, miren ustedes, ahí están ya rodeados, rompen la línea, queda la segunda línea de defensa de Santiago de Cuba y están absolutamente rodeados. ¿Pero rodeados por quién? ¿O por quiénes? Están rodeados por un ejército absolutamente desmoralizado, el ejército norteamericano, que creyó que esto iba a ser un paseo dominguero. Y no era ningún paseo dominguero. Estaban con malaria, no tenían comida. Les cuento cómo hacían el café.
de boñiga de vaca, seca, y la cocinaban y tomaban eso. Es que no tenían prácticamente nada. Y ahora les doy el testimonio, porque eso es fácil decirlo, pero es que todo lo que yo digo está respaldado por un documento. Entonces, desmoralizados, habían tirado las armas al suelo. Estaban sentados en sus trincheras, al frente de las trincheras españolas. Que valga la pena decir, señores, que llegó el momento en que los españoles también estaban pues acabados, porque eran 5.000 contra 16.000. Y creo que los cañones se les había acabado la munición, pero tenían la munición todavía de los rifles y tal. Estaban diezmados, por decir algo, pero con la moral alta, que hace eso mucha diferencia. Tener la moral alta para pelear, que estar uno pues, con más fuerzas, pero todo el mundo desmoralizado, porque hasta hambre tenían y enfermos y de todo. El comandante general Shafter estaba enfermo de malaria, con fiebre, en fin. Traigan los heridos de los hospitales. Busquen los heridos de los hospitales para que vengan a combatir. ¿Cómo? Sí, van a buscarlos. ¿Quién se alista? ¿Quién se apresta? ¿Quién puede caminar para que vengan a las trincheras a defender Santiago de Cuba? Yo, heridos, vendados, cojeando, arrastrados. Los llevan a rastras a las trincheras a los heridos. Cuando los ven llegar, ¿pero qué hacéis aquí si estáis heridos? Y alguien dice una frase que recorre todas las trincheras, porque se populariza. Si los muertos pelearon así, los vivos también pelearemos. Eso dijeron los heridos. En fin, la destrucción de la flota española. ¿Cuáles eran sus temores? Que las torpederas salieran e hicieran blanco en la escuadra. Que la artillería de la Bocana impactara su escuadra de noche. Y Sampson se interroga. Estos son fuentes americanas. Las baterías, por motivos inexplicables, permanecieron calladas durante la noche, cuanto tantísimo daño nos hubiesen podido causar. El almirante Sampson dice, ¿y por qué no nos disparan de noche si estamos alumbrando aquí la Bocana? Él lo escribe. La respuesta la encuentro. El general Linares instruye a sus hombres que no conviene producir alarmas innecesarias en el vecindario, hacer consumo inútil de municiones, ni menos evidenciar lo limitado de nuestros elementos de defensa y ataque, sino a desfavorecer la salida de la escuadra. La escuadra no salió, ya está. Disparen de noche y alejen a estos tipos a ver si Cervera finalmente decide salir. No, porque es que de pronto les hacen estremecer los platos en el desayuno o en la noche, en la cena, a los santiagueros, o están durmiendo y de pronto se despiertan sobresaltados y disparamos de noche. A ver, entonces, ¿qué guerra estamos peleando? Esa es la razón de no disparar, no molestar a los vecinos. Y Cervera sale huyendo a las 9 de la mañana. Sus altos mandos de la escuadra le dijeron, salgamos de noche. Porque si estos tipos no atinan de día, van a atinar de noche con la marea y el mar moviéndose así. Pues, o sea, no. Entonces, pues, si no salimos, pongamos las torpederas adelante primero, para que torpedeen los barcos americanos. No, se pusieron de último. Y entonces salen los barcos españoles, la escuadra, en fila india, con 10 minutos de distancia entre barco y barco. O sea, sale el primero, ¡bomba! Adiós. A los 10 minutos sale el otro, ¡bomba! Adiós. Toda la escuadra contra uno. Y claro, así se atinan. Toda la escuadra disparándole a uno y a los 10 minutos a otro, solitario.
Qué tristeza. Y entonces, miren ustedes, Cervera huye de popa al enemigo y claro, al huir de popa al enemigo, inutiliza 60 cañones de estribor, porque esos no van a disparar. El estribor queda mirando a tierra. O sea, inutiliza la mitad de sus cañones. Por no combatir, salga a combatir. Pero no salga con 10 minutos de distancia. Salga uno detrás de otro, al menos. No, porque es que de pronto... En fin. Guay victis, ay de los vencidos. Una frase famosa de un general romano. Y habla del almirante Samson, fuente norteamericana. Los buques españoles tomaron rumbo a occidente, degenerando el combate en una cacería. El sistema de huida de los españoles facilitó la misión de los buques de Estados Unidos. Su posición era la de ir corriendo la costa. Nos facilitaron, señores, todo. Miremos las bajas causadas por el almirante Cervera a la escuadra norteamericana. 1 muerto y 2 heridos. Ahora comparemos las bajas de pequeñas embarcaciones españolas que había en una pequeña de 400 toneladas, que había en Cárdenas y otra que había en Manzanillo. Y cuando los norteamericanos atacaron Cárdenas y luego Manzanillo con barcos de 9.000 y de 7.000 toneladas y se enfrentaron 400 toneladitas a semejantes monstruos. Mataron en Cárdenas 5 y en Manzanillo 9 y 46 heridos. Comparen eso con las cifras de Cervera. 1 muerto, 2 heridos. Cárdenas 5 muertos, Manzanillo 9, con pequeñas embarcaciones. Y los barcos que tenía España de 7.000, 8.000 y 9.000 toneladas, eso eso es al fondo del mar. Huyendo. Ahora, ¿cuántas bajas tuvimos? 279 muertos, de un total de 2.232 marinos, 343 prisioneros, supervivientes. Estos prisioneros heridos finalmente mueren, los 343. O sea que hubo más de cerca de 600 muertos. Y supervivientes 1.889 que fueron capturados. Y aquí están, lavando su ropita en Estados Unidos, todos capturados. Y miren esto porque casi que no merece ningún comentario. Dice el almirante Cervera, le escribe al gobernador general de La Habana y le dice, la gente toda rayando una altura que ha merecido los plácemes más entusiastas de nuestros enemigos. Pero ¿cómo no van a merecer plácemes si se la pusieron, como decimos los colombianos, se la pusieron de papayita? Ahí para comer papaya, es que es así, le pusieron la papaya abierta, es que es así, se la comieron. Al comandante del Vizcaya le dejaron su espada, pero que... y estoy muy agradecido a la generosidad y hidalguía con que nos tratan, pero claro, si es que lo hicieron todo muy bien. ¿Cómo no? No hubo sino un muerto norteamericano, hombre, en un combate naval. Bueno, y estos también, sin muchos comentarios, le escribe Cervera al general Blanco. La patria ha sido defendida con honor. ¿Defendida? La satisfacción del deber cumplido deja nuestras conciencias tranquilas. ¿Tranquilas? Con solo la amargura de lamentar la pérdida, sí, claro, de nuestros compañeros. Blanco le escribe a Cervera. Quizás habiendo elegido otra hora para salir, hubiera sido distinto el resultado. Claro, debió decir también, pero si también tuvo 6 días para irse, antes de haber sido bloqueado. Pero bueno, Samson asegura, en su parte, no haber sufrido más que 3 bajas, los 2 heridos y el muerto. ¿Es eso posible? Dice, en un combate naval, ¿es esto posible? Claro, luego viene una disputa entre ellos y, en fin, y
muy graves las acusaciones que le hace el general Blanco al almirante Cervera, que entre otras cosas Cervera es juzgado aquí en España en un consejo de guerra y se salva por un voto de no haber ido a la cárcel. Y España capitula ante un ejército enemigo diezmado, derrotado, enfermo, desmoralizado tras la catástrofe naval. Se les viene la moral al suelo. Pero miren ustedes, ¿qué dice Roosevelt para documentarles a ustedes que el ejército norteamericano estaba derrotado? Roosevelt le escribe a su amigo, el senador Henry Cabot Lodge. Le dice, dígale al presidente por el amor del cielo, al agiógrafo de Dios, dígale al presidente que hasta ahora hemos ganado con un alto coste, pero porque los españoles luchan muy duramente y estamos muy cerca de un terrible desastre militar. Debemos recibir ayuda, miles de hombres, baterías, comida y munición. Está documentado. El ejército norteamericano estaba absolutamente derrotado. Y el general Shafter, el comandante general del ejército regular, dice, los he convocado a sus oficiales para que me expresen su opinión sobre la situación del frente. Muchos oficiales me han dicho que es absolutamente necesario que nos retiremos para salvarnos de ser rodeados por el enemigo y cortados de nuestros suministros, puesto que un ataque de tropas españolas frescas resultará en nuestra derrota. Tropas españolas frescas, sí señores. Llegó una con 6.000 hombres el último día y venía de Manzanillo tal vez, si mal no recuerdo. Los muertos norteamericanos, miles de muertos, ahí los están enterrando. Y aquí hay un cuadro en que se están entendiendo, después de la derrota, de la catástrofe naval, comienzan a pactar la derrota. Y señores, esto es motivo de vergüenza. ¿Cómo pactan? Ya lo diré. Fuerzas cercanas que no fueron movilizadas en auxilio de Santiago. Si teníamos en la tabla número 11, 11.500 hombres, según el acta, porque fíjense ustedes, según el acta de capitulación, esto es tomado del acta de capitulación, las cifras, no me las he inventado, y cojo los mismos 10.530, que es la fuerza disponible para el ataque, y los pongo en mi tabla, tabla 12, 10.530, tomando la fuente que es el acta de capitulación. Y los hombres que llegaron el último día, que eran 6.000. Y hombres que no fueron movilizados, ¿desde dónde? De Guantánamo, que estaba cerca, y digamos, de Guantánamo y bueno, los de Holguín son esos 6.000, pero los de Guantánamo eran 4.292. Y habrían acumulado 20.822 hombres. Todos sabemos que en la guerra el que ataca sufre más bajas que el que defiende. Más o menos, cálculo, más o menos 3-1. Bueno, se atacaron con 16.000 contra 20.000, ya podrán imaginarse las bajas que habrían tenido. Pero adicionalmente cojo los 970 que estaban en Punta Gorda, donde no había combates. Y yo digo, ¿pero qué hacían 970 hombres en Punta Gorda donde no había combates? No, es que llevaban agua y llevaban no sé qué a las trincheras. No, por favor, si es que hay que movilizarlos a las trincheras ya, sin agua, lo que sea, pero hay que movilizarlos para tener una fuerza creíble de 21.000, casi 22.000 hombres contra 16.000 que desembarcaron. Pero ¿y cómo no? ¿Cómo inmediatamente que los americanos desembarcan en Daiquiri, ya se sabe que están allí y que allí van a hacer los combates de tierra para sitiar a Santiago? Inmediatamente mande telegramas a Holguín, a Guantánamo, para que vengan todos inmediatamente a defender a Santiago. ¿Qué hacen allí? Fuerzas en todo el territorio cubano, 278.457 hombres.
contra 16.000. No se utilizaron. O sea, yo entiendo que de La Habana a Santiago de Cuba hay muchos kilómetros. Bueno, había un tren, porque Cuba tuvo el primer tren. Bueno, pero digamos que, en fin, hay muchos kilómetros. Pero otras fuerzas estaban las que yo localizo, que estaban allí, en Guantánamo y en Holguín, que habrían podido ser movilizadas inmediatamente, que están muy cerca, al lado y lado de Santiago. Y al final del libro ustedes mismos descubrirán cómo se perpetró la capitulación de las tropas españolas. Señores, esto es una vergüenza bajo la farsa de un combate simulado. Porque es muy penoso rendirse si no lo están atacando a uno. Entonces, mire, como las disposiciones tanto de la Armada Española como del Ejército es que nunca pueden rendirse si no es bajo combate, pues entonces ustedes disparan sobre nuestras cabezas para no hacernos daño. Estamos desmoralizados. La flota ha sido hundida. ¿Quién vendrá a nuestro rescate? Entonces ustedes disparan sobre nuestras cabezas y capitulamos. No nos rendimos porque no aceptamos que se diga rendición, no, capitulamos. ¿Cómo capitulamos? El ejército español podrá salir, los oficiales con las armas puestas en desfile. Nos permitirán llevar nuestras armas. Y bueno, y aquí se acaba. Y le entregamos Cuba. Muy triste porque en el libro describo cuidadosamente cómo se arría la bandera española. Cómo están todos los españoles presentes, el ejército, mirando bajar la bandera española del mástil de Santiago de Cuba, de los fuertes, y subir la norteamericana. Da ganas de llorar. Y sobre todo, la despedida que hacen los marinos cuando a las 9 de la mañana el almirante decide salir a que lo maten, porque él sabía. Y entonces los marinos también sabían, y los oficiales sabían que iban a la muerte a esa hora. Y lo que registra uno de ellos, una oración que no es propiamente ni verso ni a Dios, pero sí es una oración literaria del dolor que le causa izar la bandera de guerra en el barco insignia para salir a la muerte. Mi hijo, que fue coordinador el menor de todos, en la campaña en la Comunidad de Madrid, cuando publiqué el libro y se lo di a él, me llamó por teléfono una semana después, me dice: papá, he llorado 2 veces. Y le dije: hijo, yo escribo libros para que se llore 3 veces, te falta una. Y miren ustedes, conspiración para no defender la isla de Cuba, ya vamos a terminar. La isla de Cuba no se vende, porque su venta sería la deshonra de España, y a España se le vence, pero no se le deshonra. España es la que declara la guerra. Cervera cuestiona defender la isla de Cuba. Cervera no cumple las órdenes de ir a defender a Puerto Rico. Nadie le indicó que se metiera en la ratonera de Santiago de Cuba. Cervera sale huyendo de Santiago de Cuba. Cervera se salva de ser condenado por un consejo de guerra en España por un voto. El ejército de tierra combate fieramente hasta el desastre naval. Los generales que envió España a América, porque también dijeron, ¿no?, una conspiración masónica. No, mire, en la independencia de América, del continente, los criollos blancos eran masones que conspiraron contra España. Y los generales que envió España a combatir contra ellos eran masones y también afrancesados. Y se mataron entre masones.
Porque claro, cuando a uno lo sacan, lo quieren sacar de su casa y de su territorio, pues te defiendes por encima de lo que digan las logias. O sea, esto es así, esto es de sentido común. Esto no es que acá unos y otros conspiraron para entregar todo un continente. No, hubo una guerra de 15 años. En fin, cuando iban a fusilar a uno de los generales españoles, le presenta las cartas de pertenencia a la masonería al general Santander de la Nueva Granada, allá a Colombia, en ese momento, para que le perdone la vida, y le dice, mire, si yo soy masón como usted, y le presenta las credenciales, ¿y qué le dice Santander? La patria está por encima de la masonería, y lo fusila. Pero además lo fusila como traidor, lo quiere fusilar como traidor. ¿Por qué? Porque la batalla de Boyacá que le da la independencia a Colombia, a mi juicio hubo una traición por muchísimas cosas que no, sobre las cuales no voy a entrar aquí porque eso es otra conferencia. Pero no me fusile, si es que hemos convenido en que va a haber un intercambio de prisioneros. No. Lo fusilo porque la patria está por encima de la masonería y a usted lo vamos a fusilar por la espalda y arrodillado como traidor. Pues no me arrodillo y no me dejo fusilar por la espalda. Entonces en el forcejeo le pegaron un tiro en la cara y lo mataron. Corolarios, si siendo masón los masones te quieren sacar de tu casa, en el entretanto peleas contra tus enemigos. Es así. Y la conclusión, esta guerra pudo ganarse con los mismos barcos, los mismos cañones y los mismos valientes y heroicos marinos y soldados, pero con diferentes políticos y hombres que los mandaran. ¿Por qué digo políticos? Porque yo creo personalmente que si Cervera no quería ir a combatir, debieron haberlo cesado y puesto a otro más que... Bueno, preguntémosle a Blas de Lezo, que con una inferioridad numérica de cañones y de todo, no dejó conquistar Cartagena de Indias, con 6 barcos contra 180 navíos, con 2.700 hombres contra 24.000, con 300 cañones contra 3.000 cañones. Es que es así. Y entonces Napoleón nos dijo, el coraje no puede ser simulado. Esta es la única virtud, señores, que escapa de la hipocresía. Porque España siempre peleó como un león contra sus enemigos y nunca se dejó derrotar, sobre todo de esta manera tan ignominiosa. Pero yo creo que España llegó a 1898 devastada, desmoralizada, guerras civiles aquí, golpes de Estado, república, en fin, esto era un desastre. Esto no había tiempo ni para conspirar masónicamente. Aquí lo que había era caos. Y ese caos fue contagiado al resto del ejército y de los oficiales y de todo el mundo. Porque siempre en lucha desigual cantan tu invicta arrogancia, Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. En tu suelo virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. ¡Viva España!